Bienvenidos, aquí comienza Diálogos, el espacio de Señal Colombia que les presenta los principales foros y conferencias que se desarrollan en nuestro país. En nuestro capítulo de hoy veremos el conversatorio Escribir más allá de tu propia historia, con la participación del escritor español Carlos Muñoz y la escritora barranquillera Piedad de la Hoz, quien lanzó su libro Mil historias y la mía en el marco de la Feria Internacional del Libro de Cali 2024, un entrañable relato autobiográfico donde la autora, a través de anécdotas personales y reflexiones íntimas, traza un recorrido por su vida y las historias que la marcaron. Comencemos. Vamos a hablar de un viaje al interior y de un viaje por el mundo, que también termina siendo un viaje hacia el interior, ese viaje que hizo Carlos, que comienza su travesía en América. Carlos, ya puedes coger el micrófono. Comienzas en América y después de haber salido de España, llegas a América y aquí decides que vas a empezar un viaje, pero ese viaje comienza en un momento crucial, que es la muerte de Fidel Castro en Cuba. Entonces háblanos un poco de cómo viviste ese momento en Cuba cuando estabas arrancando con la idea de empezar tu viaje por el mundo. En realidad el viaje en sí fue una búsqueda, una huida, pero sobre todo una mirada al mundo, creo yo. Una mirada al mundo, en este caso del autor, por un sueño, ¿no? Digamos, el sueño de dar la vuelta al mundo desde pequeñito. Yo tenía un mapa mundi en la habitación y soñaba que algún día, cuando veía las películas por los mares del sur, navegando a Marlon Brando, cuando veía las películas de aventuras, yo dije siempre que un día iba a dar la vuelta al mundo. De pequeñito, en el bar de mis abuelos, me acuerdo que vinieron unos mercantes marineros con el pasaporte lleno de sellos, y yo era un niño y le dije delante de mi abuelito, abuelito, algún día yo tendré el pasaporte lleno, y todos se rieron. Pues tengo 6 pasaportes completos a día de hoy, y lo que aquel momento era un sueño ya es una realidad, ¿no? Entonces es un viaje interior también, de una manera, un viaje de superación, pero sobre todo quiero que esté en la estantería de literatura de viajes. El viaje comenzó en América. Sí, es verdad que comenzamos con la presidencia de Pepe Mujica en el 2009. Y acabó 7 años después, como ha dicho el señor Feynman, con la muerte de Fidel Castro en Cuba. Que este hecho tan importante haya coincidido con el viaje no es importante en sí, sino la cosa de que yo quería ser viajero. Entonces, a partir de ahí comienza el viaje. En Uruguay, recordemos Brasil, un país extenso, y a los 4 meses de viaje o 5 me doy cuenta que a dónde voy a llegar. Si llevo 5 meses y no he pisado ni un solo país. ¿Cuánto va a durar este viaje? Entonces es un viaje, digamos, sin billete de vuelta. Este es la historia de mi viaje. En Brasil vivimos pues hechos muy importantes porque experimento con las tribus indígenas el tema de la ayahuasca y veo una concepción diferente sobre la vida que me da una lección, un aprendizaje, porque eso no era un juego, no era una droga para experimentar, sino una planta sabia y milenaria, ¿no? Todo esto no vamos a tener tiempo para explicar, entonces voy a acelerar un poquito. Fue en un barco en el Amazonas, ¿no? Toda esa experiencia. Sí, navegué, digamos, sobre el infierno del Río Negro, porque yo me quedé sin el chamán, con el efecto de ayahuasca, navegando por el Río Negro en una barca, y no tenía nadie, y casi que me tiro hasta por la borda. La experiencia fue terrorífica. En mi caso no fue un buen viaje, sino un mal viaje, que al que le pasa es un viaje al infierno. En este caso fue un viaje al infierno, digamos que navegué por el Averno, ¿no? A partir de un viaje sin regreso, ¿sí? Arranca un viaje interior, y lo digo porque al comienzo del libro, Piedad dice, mi papá se fue un día en un barco y nunca más volvió, y nos tocó a nosotros, a tu mamá y a toda tu familia, encontrarte. Entonces, háblanos un poco de cómo fue ese encuentro con ustedes mismas a partir de esta experiencia del libro. Mi padre fue marino mercante y un día partió de la casa y no regresó. Mi madre se quedó esperándolo con 8 hijos y uno más en la barriga. Somos 9 hermanos, yo soy la 7ª, soy hermana gemela. Y a partir de esa pérdida para mi familia, la historia cambió totalmente.
empezó a escribirse una nueva historia, como el tema de este conversatorio, Freshman. Estas historias que empezamos a escribir un día y que no sabemos cómo van a terminar muchas veces y cómo se van a ir transformando. Mi familia se cambió totalmente, su manera de vivir, su manera de sentir, su manera de... esos retos que se nos fueron presentando. Mi madre tenía 37 años más o menos, ¿sí? Dice en el libro. Mi hermana mayor tenía 13 años. Yo tenía 2 años. A partir de allí nos empiezan a contar una historia de dolor, de tristeza, de abandono, de ausencia, porque mi madre tiene que adoptar los 2 roles, el rol de mamá y el rol de papá, para poder ausentarse de la casa, poder ir a trabajar y traer el sustento a la casa. Y los hijos quedamos en casa a cargo de las hermanas mayores que se volvieron madres sustitutas. Y estas hermanas mayores adoptan ese rol de mamá, olvidando y dejando atrás su historia de jóvenes y adolescentes, y terminan también a temprana edad formando familias justamente por adoptar esos roles antes del tiempo. Yo crezco con esta historia de dolor y de ausencia y me recuerdo muchas veces sentada en la terraza de mi casa viendo a lo lejos, esperando aparecer la silueta de mi padre. Porque la historia que nos contaron era que él iba a regresar, porque el cuerpo nunca lo encontraron. Mi madre lo esperó por esos 15 años, o sea que yo tuve hasta los 17 años esa espera de mi madre hacia mi padre, hasta que al fin ella decidió rehacer nuevamente su vida, y en ese transcurrir de tiempo fueron escritas muchas historias, mucho dolor y mucha transformación, que en este libro empiezo yo a contar a lo largo de 10 capítulos cómo fui atravesando esa historia de dolor ya en mi momento adulto, ya en esta época de ser adulta, cuando empiezo a encontrar las herramientas para darme cuenta por qué vivían la queja, por qué vivían la frustración, por qué vivían el dolor, por qué vivían en el enojo y por qué cambiaba tantas veces de trabajo y no encontraba lo que buscaba. Era simplemente por ese vacío que no había sido llenado. Cuéntanos un poquito qué te encanta de Colombia. Mira que os voy a decir que Colombia es algo, de todo lo que yo he visto, casi todo el mundo que conozco, pues posiblemente sea uno de mis países favoritos. De hecho, estoy aquí ahora. Y sobre todo por la gente, ¿no? Por el trato que tienes cuando te levantas, cuando vas a tomar un café, cuando vas a hacer la colada en la lavadora, cuando vas a cualquier librería. El trato del colombiano, el hablar, la alegría que tiene, con toda la resiliencia que tiene este país. 50 años en guerra, siempre con problemas, siempre. Y luego ves al colombiano y cómo puede ser esto. Desde el extranjero, ¿no? Mismamente desde España. La imagen, ¿no? Un país que solo hay droga, guerra. No es así, no es así. Vaya a ver el país, vaya a descubrir la hermosura de sus paisajes, el Pacífico, la costa del Caribe. Imagínense que es el segundo país del mundo con mayor biodiversidad del mundo, ¿no? Ni el propio colombiano siquiera ha ido a la selva. Imagínense hacer un viaje por el Amazonas, ustedes los colombianos. Levanten la mano, ¿cuántos han hecho un viaje por el Amazonas? Pues imagínense que ese puede ser una de las cosas más lindas de todo el mundo. Después el colombiano va afuera, va a un parque natural, a una excursión en un parque de Europa y dice, ¡ay, qué maravilloso este parque! Y tiene la Amazonía, el 80% del país, incluso Chiribiquete, una región sin explorar en el mundo, ni la Antártida está sin explorar como Chiribiquete, porque de hecho por los problemas que ha tenido el conflicto no ha entrado nadie en ese parque. Si acaso 2 personas en avioneta, ¿no? Las culturas que tiene indígenas, y todo este tema que tiene Colombia tan sensacional, más allá de las guerras y el conflicto, es un potencial enorme en arte, en cultura, que ni el propio colombiano sabe. Ni el propio colombiano lo sabe, pero yo sí lo he visto viniendo a Colombia. Continuamos en Diálogos, un espacio para el análisis y la reflexión. Hoy en el conversatorio Escribir más allá de tu propia historia, realizado en la reciente Feria Internacional del Libro de Cali 2024, que al compartir la experiencia de vida de sus escritores, nos propone nuevas perspectivas para la comprensión de la literatura y su impacto en la sociedad. Veamos. Cuéntanos esa experiencia hermosa con los bereberes, con esa experiencia en las dunas en África, en el norte de África. Bueno, en África indudablemente es el continente como viajero, yo no digo como para a lo mejor para vivir o
como viajero es el continente más grande. Yo imagino, el que dice que ha dado una vuelta al mundo y no ha pisado el África, es como nadar con la cabeza fuera del agua, ¿no? Yo nado, pero con la cabeza fuera del agua. Bueno, usted nada. ¿Cómo da una vuelta al mundo y no ha estado en el África? El África es el origen, es la esencia, ¿no? Las huellas ancestrales, digamos. El África es algo que hay que vivir, es muy intenso, es algo que hay que descubrir, ¿no? Donde usted va a ver esos animales, esas fieras salvajes sueltas en la plena naturaleza. Imagínense que yo iba por la carretera en África y tenía la primera vez que me paro en Botswana era para dejar pasar a un elefante. Y yo digo, no me puedo creer esto, ¿cómo es que para el camión para dejar? Y pasa una manada de elefantes por la carretera y a los 2 minutos otra y un avestruz saltando, y yo pensé que eso eran las películas. Y eso lo ves en África, no ¿dónde lo vas a ver? Pero a raíz de la pregunta, que es más importante, vamos a ir, porque yo me alargo mucho, vamos a la contestación. La experiencia con los bereberes, yo estuve pues cercano a la muerte, ¿no? Digamos que yo caí enfermo porque no tenía el turbante. Error, no se puede andar en temperaturas de 40 grados en el África sin un turbante, que es una tela de 5 metros que llevan los bereberes en regiones como Mali, Mauritania, de extremo calor, donde es que eso es indispensable, digamos que más que el agua. Tú no llevas el turbante, tú te desmayas y te vas a morir. Entonces esa tela a mí se me zafó, yo me descuidé y me desmayé. Me desmayé y ahí me recogieron los bereberes y estuve en una jaima varios días a 500 kilómetros del hospital más cercano. Si no es por esa persona, esas personas, pues yo estaría muerto hoy en día. Y es curioso porque es un tema muy interesante, porque dentro de, digamos, de que venían a cuidarme y había un cierto interés en sacar un poquito de dinero, como dame una moneda. Eso fue al principio, porque después realmente cada poco estaban preocupados por mí, cada poco venían a darme fruta, me cuidaban, y ese interés desinteresado era propio de su cultura, ¿no? Son culturas que no entendemos, que uno piensa que tiene la cultura europea, pero que funcionan de otra manera, la manera de ver la vida. Al final estaban dando la vida por mí, no había ningún interés, todo fue desinteresado. Pues así me salvaron la vida, pues en una jaima en el desierto durante 10 días hasta que recuperé y pude ir al hospital. Pues unos bereberes me salvaron la vida, sí. Carlos, ¿dónde escribiste este libro que, digamos, en total son 780 páginas del primer libro que sacaste? Y como te digo, decidimos convertir el libro en una saga, donde va un primer libro América, segundo libro África, Asia, segundo libro Asia. Ah, bueno, porque el otro tema es que los talibanes lo retuvieron. Cuéntanos esa historia con los talibanes. Bueno, sí, esto fue en Afganistán, pues un país pues muy convulso, como era Colombia en esa época, pero incluso para el colombiano ahora un país convulso puede ser Afganistán, ¿no? Digamos, uno de los países más inaccesibles del mundo, y menos como viajero. Casi que no he conocido no he conocido, creo que a una persona que ha estado en Afganistán, pero no por trabajo de Naciones Unidas o Médicos Mundi o en el ejército, sino viajando. ¿Qué persona ha estado viajando en Afganistán? Pues a mí se me ocurrió desde Irán, pues ¿por qué no voy a ir a Afganistán? Pues que yo no quiero saltar en avión, y la vuelta al mundo han sido 7 años ininterrumpidos sin coger un avión, todo por tierra. Entonces yo crucé a Afganistán y me encuentro en un país en guerra. Me encuentro en un país en guerra y un loco con una mochila viajando. Pues esto se complicó. En aquel momento pues sí era un viajero loco, y no eres más viajero, repito, por enfrentar el peligro. Eso es absurdo, eso es una tontería. En aquel momento yo hice una tontería y me jugué la vida, que también ya casi llego a 7 vidas como un gato, vamos por la segunda. Y en aquel momento pues hice esa estupidez que ahora, con conocimiento, nunca volvería a hacer. Entonces tuve que viajar infiltrado, porque había muchos controles talibanes y tenía que esquivar esos controles para que no me reconocieran. Pero os voy a decir una cosa que aprendí de este viaje. Hay un código que se llama el Código Pastún. El Código Pastún es de los pastunes entre Pakistán y Afganistán, que tiene un código de honor que vemos en las películas y que parece mentira. Cuando ves una película de americanos, el ejército que entra en Afganistán a una misión y cae en una aldea y lo rescatan pues en el pueblo, y resulta que dan la vida por ese chico y es el que lo salva. Esto es real, esto no es una broma de las películas. Estos son hechos reales, y esto es el Código Pastún, que era una lengua que hace 4.000 años no tenían escritura, era un pueblo sin cultura, digamos que no tenían la escritura, y se basaban en la palabra, ¿no? En la palabra del pastún, ¿no? La palabra del pastún es la palabra del pastún del honor, del código.
Entonces esta palabra la mantienen. Y estas tribus, digamos tribus o que viven pues, repartidas por parte de Afganistán, el código de honor es cuidar al enemigo. Por esto vemos en las películas que cuidan al enemigo porque su honor está representado en ese código, en el código. O sea, lo que vemos en francotirador y todo eso es real. Es real. Quedan en una aldea y una aldea, si son pastún o tienen este código de honor, lo van a proteger ante los talibanes. Ellos mismos protegen ante la hostilidad a cualquier ciudadano que llegue, sea extranjero o de cualquier religión. Tienen ese honor de protegerlo ante el enemigo, que en este caso son los talibanes. Estamos en Diálogos, el espacio para la democratización del conocimiento. Sigamos escuchando esta interesante conversación en el lanzamiento del libro Mil historias y la mía, de la escritora barranquillera Piedad de la Hoz, quien con un estilo cálido y honesto entrelaza episodios cotidianos con temas universales como el amor, la pérdida y la memoria, convirtiéndose en un homenaje a las pequeñas y grandes vivencias que definen nuestra humanidad. Continuemos. Cuando nos relatas, Piedad, toda esa vivencia familiar, toda esa historia que se contó y que con la que tuviste que crecer, y ¿cuándo empieza a cambiar toda esa percepción? ¿Cuándo se da ese despertar, pues, para que empieces a cambiar tu realidad? Cuando llega el caos, cuando llega el desequilibrio. Nosotros los seres humanos somos un completo equilibrio entre muchas áreas. Nosotros no somos solamente esto que vemos como empaque, que es el cuerpo. Nosotros estamos contenidos en el cuerpo y nos desempeñamos en diferentes roles, en diferentes espacios, en diferentes momentos. Y yo soy médico con especialidad en medicina laboral, y a lo largo de mi ejercicio laboral me voy encontrando con este reto de atender a mis pacientes desde sus propias historias, desde sus propias enfermedades, y me va haciendo a mí darme cuenta de por qué yo también entro en migraña, por qué tengo trastornos de sueño, por qué tengo problemas de gastritis, por qué tengo problemas intestinales, y además de eso, esas son las enfermedades físicas, pero además de eso empiezo a tener conflictos a nivel familiar, discusiones sin sentido, enojos reprimidos y cambios constantes de trabajo. Cuando yo empiezo a analizar este contexto, es gracias a una amiga que llega a mi vida como un ángel y me hace caer en cuenta en ese dolor. Yo empiezo a pasar de médicos en médicos, a hacerme estudios, estudiando un dolor de cabeza que me empezó de repente. Y cuando concluyen es una migraña, pues yo digo, bueno, ¿pero eso de qué? Y empiezo a encontrar respuesta es en los libros, en herramientas, a través de mentores. Y empiezo a trabajar en mi interior porque reconozco y me permito hacer ese cambio. Cuando reconozco que estoy en un desequilibrio y yo como médica quiero simplemente hablarle a mis pacientes desde mi propia historia de salud, yo no puedo pedirle a mis pacientes salud si yo estoy mal. Y empiezo entonces a mirar hacia adentro y todas las respuestas siempre están en el interior. Y busco ese equilibrio es a través de las letras, a través de la lectura. Y ahora, bueno, ya estoy en este rol de autora, pero primero tuve que ser una buena lectora. Esos somos los seres humanos. Un conjunto entre sentir, entre vivencia, entre historia, entre ese recorrido que hacemos diariamente. Y eso quise dejar en mi libro, lo que somos. El lenguaje poético es un lenguaje claro, sencillo, y ahí están consignados toda mi experiencia y cómo fue ese despertar. Pero es que eso somos, emoción y sentir. Yo digo, bacano la gente que puede viajar por el mundo con dinerito y entonces se queda en el resort, frente a la playa, sí, súper chévere. O incluso la gente que hace estos tours que son como que lo dejan a unos 10 minutos aquí, ya nos tenemos que ir, ¿no les ha pasado? Ya nos tenemos que ir. Bueno, las excursiones, bueno. Pero tú viajaste con toda libertad. Realmente el mundo se conoce es comiendo en la calle, en los mercados populares, andando, ¿cierto? Hace 2 días bajé a San Fernando y yo no pude evitar ir a comer mi caldito al mercado, ¿cómo se llama? Alameda. A la Alameda. El caldito, porque yo tomo ese caldito y realmente eso es la esencia, ¿no? Eso es la esencia
O mi empanadita en cualquier puesto de la calle. ¿Cuál caldito? ¿El de ¿cómo es? El de costilla. Ah, el de costilla. Ah, porque el otro, ¿cuál es? Pajarilla, ¿no tomaste pajarilla? La pajarilla, pero bueno, yo prefiero el caldo de costilla, pero la pajarilla como es, parece que es como hígado, ¿no? Está muy bueno también. Pero sí, yo creo que sí, uno si no ha visitado la Plaza Real del Mercado, realmente no ha visitado el país, ¿no? Y muchos turistas tienen miedo a salir y nunca van a ir a la Alameda a tomar un caldo, se van a ir a un restaurante a pedir un caldo, pero es que esa esencia no nos va a dar lo que es Colombia, ¿no? O en un puestecito pararte a comer un chorizo normal, sentarte. Tienen miedo, ¿no? Me van a matar, va a venir uno por detrás con una moto. Sí puede pasar, sabemos que es un país que está mal ahora y un poquito peligroso, pero quitemos esos miedos a viajar, a conocer el mundo, porque si vas a pensar así no vas a salir de casa nunca. Y en los mercados es donde está la esencia, donde hablas con la gente. Es así, yo creo que sí que el país se conoce pues andando, digamos, ¿no? No en el avión, ¿no? No hacemos el viaje al interior desde un lugar físico. O sea, yo no necesito ir a los chamanes del Amazonas pues para hacer mi viaje interior. Yo lo puedo hacer aquí. ¿Sí? Correcto. No, eso es lo que desde yo adentro, estoy desde nuestro okay. propio Ni hay que ir a sentir. Santiago de Compostela, ni a la India. Ok, No. bueno. Es un despertar, porque Yo es que sí me he tenemos pegado que mis darnos- viajecitos físicos para tener encuentros personales, pero normalitos, ¿no? Allá al Lago Calima nomás. Es que es justamente eso, mentor, y a todos, es justamente reconocernos en qué momento de nuestra historia estamos. Y a partir de allí decidir, elegir, tenemos el gran poder de elegir, hacer ese salto y empezar a dar ese paso para cambiarla o para llegar a ese lugar donde queremos ir. Entonces ese viaje depende en cómo estamos y a dónde queremos llegar. El viaje interior de cada persona, no porque tenga un accidente, el hecho mío que tuve un accidente, tienes que dejarlo todo e ir a viajar, no, para nada. Uno puede viajar desde casa, uno puede viajar interiormente, tiene que buscarse a sí mismo y el camino, pues cada uno con el suyo. Yo comencé en Uruguay en el 2009 y terminé 7 años después en Cuba, 7 años después, ininterrumpidos de viaje con la muerte de Fidel Castro. Y es muy curioso el dato porque yo ya estaba en Europa llegando a casa. Y entonces, ¿cómo vuelvo a América si empecé 7 años antes y se me ocurre decir que quería acabar en el Caribe, que no había conocido, y casi me mata mi mamá y dice, ¿vas a dar 2 vueltas al mundo, hijo? ¿Te vas otra vez para América? Pero si empezaste ahí, no vas a volver a casa. Y realmente podía haber seguido, pero dije, bueno, ya di la vuelta al mundo, ya 2, entonces volví para casa y luego me vine a Colombia. Pero ya el viaje en sí terminó lo que era el proceso de crecimiento de la vuelta al mundo y comenzó otro camino diferente, que es el camino de la vida, ¿no? Nunca uno aprende o piensa que lo sabe todo por viajar y luego me vino otros viajes, otras experiencias que me hicieron crecer más incluso que la vuelta al mundo. Estar aquí ahora mismo es el viaje de la vida, ¿no? Digamos. Entiendo que hizo un viaje por el Amazonas, y habló de un viaje interior. Entonces mi pregunta ahora sí es si está relacionado con haber conocido a algún chamán o chamanes que lo llevaron a un viaje interior. Sí, en ese momento sí me llevaron a un viaje interior y fue un aprendizaje, pero después todo ese ritual que era cultural, ¿no? Porque la ayahuasca no es una droga en sí como lo vemos para diversión, es una planta milenaria, sabia, curativa. Entonces ese viaje sí me dio respuestas que después rompí. Después de este viaje, a los 2-3 meses, rompí este aprendizaje y volví al chico que era antes y rompí todo lo aprendido, ¿no? Pero eso es así, no tiene uno que arrepentirse de lo vivido, lo aprendido está y queda bien, y fue una experiencia pues bastante, digamos, buena o mala, porque para mí fue un mal viaje. ¿Por qué decidiste hacer ese viaje así? ¿Cuándo fue ese momento que dijiste, me voy de viaje? Pues después de salir de un accidente, estuve 4 o 5 años, estuve 3-4 meses en un hospital, en la UBI, 2 años en cama, 5 años de recuperación, pero esto venía desde pequeñito, porque yo ya tenía el mapa mundi y lo había roto de pasar las páginas. Yo desde pequeño sabía que era mi destino, Llegamos al final de este capítulo de Diálogos. No se pierdan nuestra próxima emisión con las más interesantes conversaciones y debates de interés general que se desarrollan en nuestro país. Recuerden que pueden ver este y otros contenidos en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.